Buenos días a todos los estudiantes del Colegio Ingeniero Sescho. Soy el profesor Newton del Carpio, profesor de literatura, para desarrollar el tema precisamente de teoría literaria y géneros literarios. Vamos a empezar. Nuestro objetivo sería establecer la importancia de la literatura en el conocimiento del mundo, porque es importante la literatura, realmente vale la pena conocer la literatura, realmente vale la pena tener un acercamiento a la literatura. Eso lo vamos a ver a continuación. Conocer también la belleza de la literatura y las notables diferencias que hay entre prosa y verso, así como también los géneros literarios. Precisar las características de cada género literario en forma precisa a través de los diversos ejemplos que se van a plantear. Una pequeña reflexión. Una sociedad cuyos individuos no leen es una sociedad de bárbaros, afirmó Mario Vargas Llosa en el discurso que pronunció cuando fue nombrado doctor honoris causa de la UPC el año 2001. Esta afirmación, entre otras de igual o mayor trascendencia, fueron sustentadas de manera brillante por nuestro escritor más laureado y reconocido, y no es para tomarlo a la ligera. Evaluemos rápidamente la frase citada, donde destacan dos palabras, la palabra sociedad y la palabra bárbaros y cultura. Una sociedad. ¿Qué es una sociedad? Una sociedad es el conjunto de personas que conviven y comparten la misma cultura, para lo cual cumplen con una serie de normas que les permite relacionarse eficazmente y sin conflictos que pongan en riesgo la convivencia mencionada. Individuos que comparten la misma cultura. Entonces, ¿qué es cultura? La cultura es el conjunto de conocimientos y costumbres adquiridos y acumulados a lo largo de la vida en convivencia con los miembros de la misma sociedad. Es ese conjunto de conocimientos y costumbres el que otorga a los miembros de la misma sociedad una identidad determinada. Alguna vez alguien dijo que todo lo que el hombre ha creado es cultura. La ciencia, las artes, todo lo que el hombre ha creado constituye la cultura, que es el saber universal más valioso que tiene la humanidad. Nuestra teoría. ¿Qué es la literatura? La palabra literatura ha tenido una serie de acepciones a lo largo de la historia, desde la época de los griegos, desde Aristóteles. Definía la literatura como el acto de crear belleza a través de la palabra. Luego los latinos inventaron la palabra litera, de cuya raíz viene la literatura, y concebían la literatura como todo aquello que estaba escrito. Después, ya en tiempos más modernos, Jean-Paul Sartre, por ejemplo, es un filósofo francés que tiene todo un libro que se titula justamente ¿Qué es la literatura? No llegó a una concepción definitiva de lo que era la literatura, porque él concebía que la literatura era básicamente creación. Y en la actualidad se concibe que la literatura es una creación, efectivamente, pero una creación que tiene que ver con la ficción. Con la ficción. Por eso acá dice, proviene del latín literae, que significa letra o escritura. Es el arte de la palabra, es el arte que utilizamos la palabra como medio de expresión, es el conjunto de obras literarias de un país, lengua o época, es una práctica humana, una construcción social de naturaleza artística. Eso es lo que se ha venido manejando, digamos, tradicionalmente, pero en la actualidad se define a la literatura como un grupo de textos que a través del tiempo se produjeron y recibieron como obras de ficción. Básicamente como obras de ficción, es decir, de creación. Siempre se construyen socialmente y proponen una manera de percibir y comprender el mundo por parte del autor o creador. Cada autor, se dice, debe ser el reflejo de la época que le tocó vivir, una especie de cronista, que le diga al mundo por qué se caracteriza justamente la sociedad en la que ha vivido. Y eso ha ocurrido a través del tiempo, a través de la historia, en todas las épocas y en todos los pueblos o las culturas de la humanidad. Podríamos decir que la literatura está extendida en prácticamente todos los pueblos y todas las culturas, en mayor o menor medida. ¿Cuál es su finalidad? Crea textos para que el lector disfrute o se emocione con su lectura, se transmite una enseñanza y se hace reflexionar, transmitir ideas y sentimientos del autor, emisor, al lector, receptor, a través de la obra literaria, mensaje. La expresión literaria sirve para plasmar lo que algunos han llamado la comunicación literaria, en donde el emisor es el autor, el receptor es el lector, y la obra literaria viene a ser el mensaje.
Entonces cumple una función recreativa, pero además es una función pedagógica que es una función estética. ¿Recreativa por qué? Porque sirve para la diversión, el entretenimiento. En estos tiempos que estamos un poco disfrutando de la tranquilidad y la casa, nos podemos dar cuenta de que leer un buen libro es bastante tranquilizador y muy productivo. Una función básicamente recreativa. Función pedagógica también porque a través de la literatura, la lectura de los libros, podemos también aprender valores y ahí se cumple justamente la función pedagógica. Esa función pedagógica está presente, inclusive aunque no lo crean, desde la época de los griegos. Finalmente tiene una función estética porque la literatura es producto de la creación de un artista. Por lo tanto, la obra literaria es una obra artística y tiene obviamente una función estética que se puede ver en una poesía, en una obra en prosa, etcétera, ¿no? Hasta en una obra teatral. En todas las obras literarias se va a disfrutar de ese placer que es la función estética. Los estudios literarios. Los estudios literarios es un complemento de la literatura. La literatura como creación es un arte, ya hemos dicho que es una obra de ficción, pero los estudios literarios son aquellas materias que se encargan de hacer entendible el fenómeno literario. Precisamente, se trata de estudiar el fenómeno literario, constituyen una especie de ciencia, o al menos de saber científico. Son tres: la teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. La teoría estudia y trata de explicar los temas y problemas esenciales del arte literario. No busca decir cómo debe ser la literatura, sino cómo es la literatura y qué función cumple en la vida del hombre. Podríamos decir que se ocupa de los aspectos más generales del fenómeno literario. Lo que no pasa en un solo fenómeno, sino en la totalidad o en la gran mayoría de fenómenos literarios. La crítica literaria, en cambio, enjuicia y valora las obras literarias, analiza las obras utilizando métodos apropiados, según la naturaleza artística de estas y apoyándose en la teoría literaria. Se ocupa, podríamos decir, de los aspectos más particulares del fenómeno literario, lo que sucede en un solo fenómeno literario y nada más que en uno. De eso se ocupa justamente la crítica literaria. Y la historia literaria, como su nombre indica, establece la evolución, interrelación de las literaturas en el mundo. Además estudia los procesos específicos, por ejemplo, el proceso de las literaturas española, rusa, italiana, china, francesa, etcétera, ¿no? Que se han dado a través del tiempo en forma cronológica. Hay notable distinción entre literatura y estudios literarios. La primera es creadora, constituye un arte, constituyente de un arte, dice, ¿no? Su objeto es la literatura, entendida como los estudios literarios, además de poseer la categoría de ciencia. La segunda es una especie de saber o erudición. Su objetivo es buscar la regularidad y extraer los principios de la literatura. Especialmente hablamos de diversos discursos literarios. Los géneros literarios. Vamos a ver ahora de manera puntual los géneros literarios. La división de los géneros, te voy a contar, ha sufrido una serie de modificaciones a través del tiempo. El primero que categoriza los géneros literarios va a ser el gran filósofo griego Aristóteles, en una obra precisamente que se titula La Poética. La Poética plantea que la literatura se expresa en tres grandes géneros literarios, que eran lo que los griegos conocían. Estos géneros eran la épica, la lírica y la dramática. Ya posteriormente, durante el Renacimiento, se va a incluir un cuarto género literario, el género narrativo. Pero veamos primero, para no adelantar, cómo se define el concepto de género literario. Dice acá del griego genus, generis. Es una clasificación de las obras literarias tomando en cuenta su estructura externa, forma, y su estructura interna, fondo. O sea, se toma en cuenta las semejanzas y diferencias que hay entre las obras para poder clasificar. Así como, por ejemplo, nosotros hacemos con nuestras cosas, clasificamos los objetos de nuestra pertenencia de acuerdo a la utilidad, a sus semejanzas, etc. Igualmente también los críticos han hecho este esfuerzo para poder clasificar a las obras de acuerdo a sus características generales, de forma y fondo. Hay una clasificación tradicional de los géneros literarios, épico, lírico y dramático, que ya te dije que era del filósofo Aristóteles. Sin embargo, se podría hacer otra clasificación aún más moderna. Lírico, épico, narrativo y dramático. Se incluye ahí el narrativo, que como ya les dije, se introduce a partir del Renacimiento, o sea, desde el siglo XVI. También se considera como géneros extraliterarios, ya que persiguen fines no estrictamente literarios, sino más bien pragmáticos: la crítica, la historia, el ensayo, la oratoria, el periodismo, etc., ¿no? Entonces, esos son considerados como una especie de subgéneros literarios, pero que son muy cultivados por diversos autores.
Bien, aquí reforzamos nuevamente la idea que ya les di. La primera clasificación de los géneros literarios pertenece a Aristóteles, quien nos redujo a tres: épica, lírica y dramática. El primero ha extendido su significado al incluir la novela a la noción más amplia de narrativa. O sea, ya actualmente los autores ya no hacen poesía épica, y esa intención de la poesía épica ha sido reemplazada ahora por la narrativa, especialmente por la novela. Aquí hay un cuadrito de los géneros literarios. Presta atención: género épico, género lírico, género dramático y género narrativo hemos llegado al final. Especies de género épico, que lo vamos a desarrollar paulatinamente: la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. La epopeya es antiguo, corresponde a la época homérica. El cantar de gesta más bien aparece en la época medieval, y el poema épico surge a partir del Renacimiento. En el caso de la lírica destacan varias especies, hemos mencionado solamente 4 por no rellenar demasiado el cuadro: la oda, la elegía, la égloga y el madrigal. Cada una de ellas va a tener una tendencia, digamos, muy particular. La oda es un canto de alegría, de júbilo; la elegía es un canto de tristeza, de pena, de congoja; la égloga es una canción, digamos, que tiene un contexto bucólico o pastoril; y el madrigal es una composición breve que desarrolla temas diversos, especialmente amorosos. En el género dramático también hemos considerado 3 especies: la tragedia, que es una obra que tiene un final funesto, lamentable, triste, como ejemplo Edipo Rey. La comedia es una obra que tiene final festivo, alegre, es divertida. El ejemplo más conocido es la obra de Molière, titulada El Avaro. Y la tragicomedia es una creación española, justamente de la Edad de Oro. Mezcla tragedia y comedia. El ejemplo más importante va a ser Fuente Ovejuna de Lope de Vega. En cuanto al género narrativo, tenemos el cuento, que es un relato corto, por ejemplo El Caballero Carmelo de Valdelomar; la novela, que es un relato relativamente largo, por ejemplo 100 años de soledad de García Márquez; la fábula, que es un relato de ficción, básicamente nació durante el neoclasicismo, pero fue creada en la época de la antigüedad; y la leyenda, también un relato de ficción que desarrolla hechos fantásticos. La actual crítica literaria considera como un quinto género el llamado expositivo, en donde son incluidas todas aquellas obras que presentan de forma ordenada y sistemática el pensamiento y la opinión del autor sobre un determinado tema, o lo que conocemos con el nombre de ensayo. También se incluye al ensayo como una especie, digamos, de género expositivo. Hay algunos que equivocadamente lo incluyen dentro del género narrativo. Vendría así como una especie de quinto género, ¿no?, el expositivo. Veamos ahora el género épico, creación literaria que nace como obra de poetas errantes, aedos, que recitan sus poemas en los palacios de los nobles, en los atrios y en las plazas de los pueblos. Características: predomina la objetividad sobre la subjetividad. Sus temas se hallan centrados en el choque de hombres con la naturaleza. En ella se funde la realidad o el mito de un mundo en el cual todo es posible. Se encuentran en lucha con muchos dioses, semidioses, reyes, etc. Se refiere a hechos pasados, ocupando el narrador un primer plano, describiendo en forma amplia las hazañas del héroe, que viene a ser el protagonista. Especies épicas: la epopeya, larga narración poética, recuerden que es obra en verso, destinada a cantar acciones grandes y heroicas que en un pasado a menudo legendario decidieron el destino de todo un pueblo. Esta especie propia de la literatura griega fue transmitida de generación en generación por los rapsodas o aedos. Las epopeyas más importantes son la Odisea y la Ilíada de Homero en Grecia, Mahabharata de Vaisa y Ramayana, Valmiki en la India, la Eneida de Virgilio y la Comedia también de Dante Alighieri en Italia. Cantar de gesta, poema extenso de la época medieval. Recuerda que surgió en la Edad Media, que surgen para contar las hazañas de los héroes o el origen de la formación de los reinos. Destacan los Nibelungos en Alemania, la canción de Roldán en Francia, Beowulf en Inglaterra y el cantar del mío Cid en España. Poema épico, como ya vimos, más bien es una larga narración poética de un tema grandioso, floreció en el Renacimiento. Ejemplo, la Cristiada de Diego de Ojeda y la Araucana de Alonso de Ercilla. Es como una versión culta del cantar de gesta que aparece en el Renacimiento, con una versificación más elaborada, mucho más acabada, por la misma época en donde se desarrolló. Veamos ahora el género lírico. El concepto de lírica proviene de lira, el cual es, como sabes, un instrumento musical que representa las primeras manifestaciones poéticas de la antigua Grecia. Dice que los poetas recitaban sus versos acompañados de la famosa lira, y en la viñeta tienes
un personaje que está justamente portando una lira. Puede estar en verso o en prosa, la llamada prosa poética, pero en la antigüedad fue exclusivamente en verso nada más. Característica es eminentemente subjetiva, pues predomina la subjetividad sobre la objetividad. Su tiempo poético es el presente, el que se llama el yo poético. Modalidades poéticas, esto es interesante. Pese a la dificultad que presenta la poesía para definirla de una manera definitiva, en las expresiones poéticas se distinguen claramente dos modalidades generales en las que lo lírico se puede manifestar. Como poesía verbal, es decir, con un contenido analítico de lectura secuencial de izquierda a derecha, sujeta a ritmo y cadencia, sonetos, romances, décimas, o bien compuesta de versos libres de toda medida, porque en la actualidad predomina más bien el verso libre, y como poesía visual, cuyo contenido se lee globalmente igual que en cualquier imagen, agregando esta vez especial significación al valor gráfico, pues la tipografía, el tamaño de la letra, la sangría y los espacios en blanco tienen un sentido propio. Está, por ejemplo, el llamado caligrama, la fémine, que significa mujer, del poeta francés Apollinaire. Fíjate, sin leer lo que contiene, porque son palabras, tú te das cuenta que se trata del perfil o de la silueta de una mujer. Entonces, a ese tipo de presentación de la poesía se le llama poesía visual y constituye lo que se denomina los caligramas. Veamos ahora las principales especies líricas. La oda, composición lírica de larga tradición que se caracteriza por expresar entusiasmo, exaltación o alabanza. Ejemplos: a la vida retirada, a Francisco Salinas, de Fray de León. Recuerda que te dije que expresa alegría, felicidad. Aquí tenemos una curiosa composición de Pablito Neruda, llamada Oda al Gato, o Pequeño emperador del sin orbe, conquistador sin patria, mínimo tigre de salón nupcial, sultán del cielo de las tejas eróticas, el viento del amor en la intemperie reclamas cuando pasas y posas, cuatro pies delicados en el suelo, oliendo, desconfiando de todo lo terrestre porque todo es inmundo para el inmaculado pie del gato. Esa forma de expresión de los versos, por ejemplo, se llama verso libre, porque no todos tienen la misma medida de sílabas, sino que son muy diferentes. Hay versos largos y también hay versos bastante pequeños. Eso se llama, repito, verso libre. Es lo que predomina en la poesía moderna. La elegía es una composición lírica dedicada a cantar la pérdida de un ser querido o de algún dolor profundo. Es un lamento muy tierno del poeta. Ejemplo, Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, de Federico García Lorca. Vamos a ver un fragmento justamente de Llanto de Ignacio Sánchez Mejía, de García Lorca, que es un torero, te cuento. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde, lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde, el toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde, el cuarto se rezaba de agonía a las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena a las 5 de la tarde. Fíjate cómo repite constantemente a las 5 de la tarde para dar una idea de seguramente el momento y la hora de la muerte en que se produce el funesto desenlace. La égloga se caracteriza por poner los sentimientos del poeta en boca de personajes pastoriles, o sea, de pastores que discurren por un escenario de una naturaleza idealizada que viene a ser el campo. Se inició durante la literatura de la antigüedad, pero tuvo su gran auge en la época del Renacimiento. El ejemplo más conocido es de Salicio y Nemoroso, Albano y Salicio, del poeta español Garcilaso de la Vega, que tiene una colección de poemas que se titulan justamente Églogas. El madrigal, composición lírica que expresa breve y armoniosamente sentimientos de amor, de manera especial los atributos femeninos. Ejemplo, Ojos claros serenos, de Gutiérrez de Cetina. Este Gutiérrez de Cetina es un poeta medieval. Si no me equivoco, vivió en el siglo XIV o a comienzos del siglo XV. Habla de los ojos de una dama que puede ser una mora o una joven cristiana, ¿no? Dice: ojos claros serenos, si de un dulce mirar sois alabados, ¿por qué si me miráis, miráis airados? Si cuanto más piadosos, más bellos parecéis a aquel que os mira, no me miréis con ira, porque no parezcáis menos hermosos. Hay tormentos rabiosos, ojos claros serenos, ya que así me miráis, miradme al menos, ¿no? Ahí hay ciertos términos ya que no se utilizan, se llaman arcaísmos, pero
Impresiona saber y darse cuenta que un poema tan antiguo como de la época medieval, imagínate, estamos hablando del siglo XV, todavía es capaz de conmover a la gente, a los lectores, es capaz todavía de conmover, de causarnos impresión. El epigrama, poema breve que se emplea para exponer un pensamiento satírico o sentencioso, ejemplo, Proverbios y Cantares de Antonio Machado. Este poema lo habrás leído seguramente o escuchado en alguna oportunidad. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar se hace camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Antonio Machado. Para terminar esta parte vamos a hacer un enfoque de la poesía moderna, el verso libre que ya te comenté. La poesía en verso libre responde a una construcción poética sin estructuras rígidas en la forma, en el ritmo y rima. Lee el siguiente fragmento de un poema de Vallejo, poeta peruano y figura capital de las letras hispanoamericanas. Se trata de un poema de una sola estrofa, compuesta por más de 40 versos variados en la métrica silábica y la tonalidad. Aquí hemos solamente extraído un pequeño fragmento para que no sea demasiado largo, pero tú lo puedes buscar en internet para que lo puedas leer completo. Me viene, hay días, una gana humérriga. Me viene, hay días, una gana ubérrima política de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, y me viene de lejos un querer demostrativo, otro querer amar, de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora, por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda, al que pasa, al que sacude su persona en mi alma. El poema, repito, es mucho más largo. Tú lo puedes leer completo en internet. Veamos ahora el género dramático. Antes definimos el género dramático como un escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de seres humanos a través del diálogo de los personajes, diferenciándose de los demás géneros por su virtualidad teatral o posibilidad de representarse públicamente sobre un escenario, ¿no? Es como el gran teatro de la vida. Agreguemos que toda obra dramática se sustenta en el diálogo y en la acción de los personajes. Ambos elementos se desarrollan alrededor de un conflicto que pone en juego dos fuerzas que luchan por alcanzar un objetivo. Un conflicto clásico es el del amor en medio de la adversidad, como Romeo y Julieta de Shakespeare o Boda de Sangre de García Lorca. Quienes encarnan la lucha impuesta en conflicto son los personajes de la obra. Tradicionalmente se denomina protagonista a quien busca alcanzar la solución del conflicto y antagonista a quien se opone al logro de ese objetivo. En los tiempos modernos, un poco que las telenovelas y el cine mismo ha suplido el arte dramático o teatral. Antes obviamente no existía ni la televisión ni el cine. Y la única diversión de la literatura era la representación en el teatro, en un escenario, en el tabladillo, a través del trabajo de los actores. El teatro hasta ahora sobrevive, pero precisamente por el cine y la televisión ha perdido bastante jerarquía. Formas dramáticas, según la naturaleza del conflicto, las obras dramáticas se clasifican en tragedia, comedia y drama. La tragedia y la comedia fueron las más antiguas, como hemos visto. La tragedia, obra que se refiere a un episodio fatal de la vida en que el personaje principal, un ser noble y heroico, se enfrenta a un destino adverso que termina por vencerlo. Así, el tipo de emociones que surgen en una tragedia son el temor y la compasión. Ejemplos de tragedia son Antígona de Sófocles, Edipo Rey es más conocido también de Sófocles, Macbeth de Shakespeare o también Romeo y Julieta del mismo autor, ¿no? Donde siempre hay un desenlace fatal. Comedia es una obra que expone los aspectos cómicos y optimistas de la vida. Es todo lo contrario de la tragedia. Muestra de forma agradable los defectos de las personas a través de la presentación de aparentes conflictos que concluyen con un final feliz. Si bien tiene como uno de sus objetivos promover la risa en el espectador, esta debe a su vez inducir a la reflexión del tema planteado en la obra. Ejemplos de comedia son El enfermo imaginario de Molière, El volador de Sevilla y El convidado de piedra de Tirso de Molina. Ahora, inclusive en el cine, cuando uno va a ver una película, dice, sí, es divertida, es una comedia. Comedia quiere decir que te vas a entretener, pues te va a causar risa. Eso es lo que quiere decir básicamente esa palabra. Y por último, el drama. El drama es la forma que constituye el perfecto equilibrio entre los dos tipos dramáticos anteriores, ya que procura presentar la vida de las personas de la manera más realista posible, en obediencia a que en la existencia de cada hombre y mujer hay tanto momentos trágicos como cómicos. Es verdad eso que dicen que en la vida hay tanto penas como alegrías. No todos son alegrías, no todos son penas.
En la vida se da una mezcla de ambas cosas, ¿no? Ejemplo de drama son Casa de Muñeca de Henry Ibsen y La Niña de la Palometa de Fernando Cuadra, pero recuerda que el drama es una creación básicamente española en la Edad de Oro, ¿no? Lo cultivaron tanto Lope de Vega como también el gran Pedro Calderón de la Barca. Género narrativo. Es un relato en prosa, de extensión variable, que permite la construcción de ambientes, acontecimientos, personajes. Su principal elemento es la narración. Consiste en el desarrollo sucesivo de una serie de acontecimientos. Características: crea expectativa tanto por el relato como la impresión estética de belleza que produce en el lector. Los hechos que narran pueden ser reales o imaginarios, pero verosímiles. La narración clásica tiene las siguientes partes: una exposición, un nudo y un desenlace, ¿no? Ahí vemos a un escritor laborioso y trabajador que está dándole forma a la obra literaria, aunque no lo creas, era la manera de escribir de la época medieval y hasta el Renacimiento. La gente escribía con pluma y tinta. Ya después aparecen otras formas de escritura, como son los bolígrafos, y aparece el famoso lapicero de tinta seca. Formas narrativas. Las formas narrativas abarcan un gran espectro de las obras literarias, tales como la leyenda, el cantar de gesta, la fábula, etc. Pero entre ellas decan en su importancia representativa y tradicional la épica, la novela y el cuento. Ya hemos visto la épica hace un momento, ahora vamos a hablar básicamente de lo que viene a ser la novela y el cuento. La novela, relato largo, y el cuento, más bien relato pequeño, relato corto. Especies narrativas. La novela, forma narrativa que surge durante el Renacimiento, ya te indiqué, relativamente moderna, que permite el desarrollo de muchos temas, ambientes, gran cantidad de personajes y elementos diversos debido a la gran extensión de la especie a la cual se referencia el cuento. Un ejemplo importante es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Hace un momento te mencioné también a Gabriel García Márquez, el autor de 100 años de soledad. Acá en el Perú tenemos muy buenos novelistas. Ciro Alegría, por ejemplo, el autor de El mundo Sancho ajeno. Mario Vargas Llosa, premio Nobel de literatura. Nuestro gran escritor Mario Vargas Llosa es el autor de la novela, por ejemplo, La ciudad y los perros, o también La casa verde. El cuento, relato de menor extensión que la novela, por lo que exige mayor tensión entre sus elementos y una mayor concentración semántica. Entre los cuentos más notables están Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro, o también El caballero Carmelo de gran Abraham de Lomar. En el cuento hay pocos personajes, escasos personajes y pocas situaciones. Normalmente desarrolla un solo tema, mientras que en la novela hay muchísimos personajes, hay muchísimas situaciones y normalmente desarrolla también muchos temas. La fábula, forma narrativa a menudo en verso, con relato de hechos no reales de los que se deduce una enseñanza moral. Suele estar protagonizado con animales. Son famosas las fábulas del francés La Fontaine y las de los españoles Iriarte y Samaniego, aunque la fábula es una creación de la época griega también. Las famosas fábulas de Esopo, ¿no? Capaz has escuchado hablar de alguna de ellas. En todo caso te sugiero también que lo busques en internet. El mito son narraciones tradicionales, fabulosas e imaginarias que intentan dar una interpretación no racional sobre el origen del universo, de los seres humanos, o explicar la razón de hechos aparentemente inexplicables. En su mayoría los mitos transcurren en tiempos remotos, cuando el mundo recién se estaba formando. Sus personajes son dioses, héroes o fuerzas de la naturaleza. Es muy conocida la famosa mitología griega, que nos habla pues de Zeus, de Cronos, ¿no? De Ares, de Afrodita, de un conjunto de dioses que deciden mucho sobre el destino humano y constituyen un tema de muchas de las obras de la literatura clásica justamente de ese periodo. La leyenda, ya hemos visto, narración breve que nace a partir de una tradición, de una creencia popular o de un hecho importante ocurrido por un grupo humano. La leyenda se desenvuelve a través de la ficción, pero generalmente tiene una base histórica. Ejemplo, La Jorca de Oro, El rayo de luna de Gustavo Adolfo Bécquer, Leyenda de Guatemala del guatemalteco Miguel Ángel de Asturias. Acá en el Perú es conocidísima la leyenda de los hermanos Ayar, o la leyenda también de Mancocapas y Mama Oyo, que tratan de explicar el origen del Imperio Incaico. Aquí te dejo una tarea que es un reto literario muy bonito. Elabora 2 pequeños textos en prosa y en verso sobre el tema del amor y cariño que sientes por tu madre. Puedes seguir los ejemplos que hemos mencionado hace un momento. Muchas gracias por tu atención. Conmigo será esta otra oportunidad. Cuídense mucho y hasta luego.